Sí. El plan de unificación del documento electoral PUDE fue diseñado y se estructura en tres partes. La primera parte, que correspondía al operativo de reinscripción e inscripción, que se llevó a cabo los días 18 al 21 de febrero pasado. Posteriormente, la segunda parte es la relativa al operativo de validación y procesamiento y validación de toda la información capturada, vamos a decir así, en las mesas electorales en funciones de mesas inscriptoras. Y la tercera parte van a ser el operativo de cedulación. Y digo operativos al plural porque van a ser secuenciales, no se van a llevar a cabo de manera contemporánea en todo el país como se llevó a cabo el operativo de reinscripciones e inscripciones. La planificación en su versión inicial y esquemática de todo el proceso a la luz de la resolución 992 de la Junta Central Electoral, en donde ella aprobó conjuntamente, teniendo en cuenta una correspondencia que enviaron los partidos políticos y luego de sostener el día 12 de agosto, y luego de sostener una sesión pública el 20 de agosto, emitió esa resolución, repito, la número 992, en donde ordenaba la celebración del operativo de la primera parte del PUDE para el 18 al 21 de febrero. Al día 5 de enero, la Dirección General de Elecciones terminó la planificación de todo el plan, que forma parte de una planificación mayor que se llama el Plan General de Organización Electoral, por sus siglas PLAGOE, versión 1994, y que el PUDE forma parte de ese Plan General de Organización Electoral. Este proceso electoral de 1994 tiene la peculiaridad de que se acaballa o va paralelo o con un sistema de reempadronamiento, es decir, con la creación de un nuevo sistema de identificación que va a servir al mismo tiempo para fines electorales. La base de ese documento es la cédula de identidad y electoral. Pero para llegar a la cédula, obviamente a esa nueva cédula, se requiere un proceso de unificación o de refundición de los dos documentos que hasta la fecha se habían utilizado en las elecciones dominicanas, a saber, la cédula de identificación personal y el carnet del registro electoral. Este último que no tenía fotografía y la cédula que sí lo tenía. La cédula tenía una función de identificación del elector cuando acudía a la mesa, pero para poder votar necesitaba presentar también su carnet del registro electoral. Con esta modificación o con esta ley, la ley 892, se ordenó la refundición de ambos documentos y de ahí es que sale real y efectivamente el proyecto, primero un estudio de la Universidad Católica Madre y Maestra, un menú de opciones que fue presentado a la Junta Central Electoral y luego posteriormente de ese menú se escogió la denominada opción B con algunas modificaciones. Esa fue la que acogió la Junta Central Electoral y hubo también otro documento del equipo técnico y las modificaciones que obviamente deben ser introducidas en un proceso de diseño del plan ya en sus detalles y sobre todo en su ejecución. Entonces hemos concluido ya la primera parte del plan, o sea del PUDE, de la unificación, que ha contado con una multiplicidad de etapas y de fases que se cumplieron dentro del calendario, algunas no exactamente, pero sí manteniéndose las fechas límites por la sencilla razón de que eso sucede siempre en un proceso de acotejamiento o de transacción, digamos, con la realidad. De ahí que una cosa es la planificación del proceso y otra cosa es la ejecución, y tienen que estar íntimamente vinculadas y enclavadas en una realidad determinada.
Lo primero que se hizo fue preparar todos los instructivos, luego posteriormente y preparar todos los detalles. Se llevó a cabo un plan de entrenamiento a nivel de los secretarios de las juntas municipales electorales y de la Junta del Distrito Nacional, y luego posteriormente ese entrenamiento los secretarios de cada una de las juntas municipales lo ofrecieron al personal de las mesas que iba a realizar el trabajo durante los 4 días del jueves 18 al domingo 21. El operativo incluyó obviamente una campaña nacional de orientación ciudadana que fue efectiva porque motivó a la ciudadanía o contribuyó a motivar a la ciudadanía y a ofrecer las informaciones del lugar para que la ciudadanía supiera qué tenía que hacer y cómo tenía que hacerlo y cuándo tenía que hacerlo y sobre todo dónde debía acudir. Y esta campaña fue reforzada de una manera significativa por los principales partidos políticos que incluso prepararon mensajes televisivos y radiales llamando a su militancia, a sus afiliados y simpatizantes a que concurrieran a los días del operativo. El operativo fue desde el punto de vista de concurrencia realmente un éxito. Eso lo pudimos apreciar durante el mismo proceso, durante la misma ejecución de los días del operativo, y posteriormente ya lo confirmamos cuando se extrajeron las estadísticas preliminares de las personas que acudieron durante esos días a proceder a hacer su reinscripción en la misma mesa en la cual estaba inscrito, o hacer cambios de mesa, o a inscribirse nuevamente. El total de personas que acudió al operativo ascendió a 3.372.770 personas. Por encima de todas las estimaciones y por encima de todas las voces optimistas y pesimistas de que el operativo no iba a ser lo suficientemente efectivo, de que la ciudadanía no iba a acudir, y real y efectivamente estos datos son más que elocuentes en ese sentido. Se reinscribieron en su misma mesa el 44% de los inscritos. Hubo un 26% de cambios de mesa, es decir, reinscripciones de personas que en vez de inscribirse en su propia mesa cambió de mesa, lo que totaliza un 70% de los inscritos en el registro electoral que se reinscribieron, sean en su propia mesa, sea en otra mesa, pero estaban dentro del sistema del registro electoral. Los nuevos inscritos fueron el 26%, una suma de 884.321, y los inscritos, aquellas inscripciones, reinscripciones o cambios de mesa que se hicieron, que a los partidos políticos o en la mesa se hicieron anotaciones especiales, ascendieron apenas a un 3.4%, y esas observaciones especiales, es decir, un monto de 114.000 personas, esas inscripciones, pues obviamente pueden ser o reinscripciones, o pueden ser cambios de mesa, o pueden ser nuevos inscritos. Eso se va a procesar y se le va a poner particular énfasis al conocimiento de esa cantidad de personas. En las estadísticas preliminares consignamos un total de formularios anulados de 115.000, es decir, 115.685. Este total no está incluido en los 3.372.000 personas que acudieron al registro, a las jornadas del operativo, por la sencilla razón de que, de acuerdo a los instructivos, un formulario era anulado cuando tenía tachaduras o era ilegible, pero ya veremos específicamente cuando se analice con detalle la documentación si eso se cumplió al pie de la letra. Estos datos preliminares que se han ofrecido
sirven mucho, fueron el producto de una metodología estadística explicitada, como es el caso específico de que los mismos fueron extraídas de las actas de cierre, en la medida en la cual llegaban las cajas después del plan de recepción concluido el jueves 11 de marzo y ya debidamente almacenado de acuerdo a la programación de llegada que se ejecutó al pie de la letra, pues nosotros tenemos en el almacén 6.935 cajas correspondientes a las 6.935 mesas que fungieron como 6.935 mesas que fungieron como mesas inscriptoras. Un dato interesante es que concurrió un número superior a los inscritos en el registro electoral al 17 de febrero del 93. Es decir, que si en el registro electoral habían inscrito a esa fecha, es decir, antes del operativo, 3.219.000 personas, y se inscribieron 3.372.000, o acudieron de nuevo, hay un superávit de 153.000 inscripciones adicionales. Esto no quiere decir que son nuevas inscripciones, sino que eso se refiere precisamente a ese universo ya registrado del registro. Estas estadísticas se extrajeron, son preliminares, perdón, porque se extrajeron de las actas de cierre. De acuerdo a la planificación de la segunda parte del plan de unificación, la primera fase de la etapa quinta es precisamente la organización de la información. Estupéndolo ahí. Estas estadísticas preliminares que se ofrecieron a la opinión pública están desglosadas por provincias y municipios y contienen datos sobre la cantidad de reinscripción, primero la cantidad de inscritos, la cantidad de mesas que tiene cada municipio y que sumadas a la totalidad de las mesas que funcionan en una provincia, la cantidad de inscritos también totalizadas por provincia, las reinscripciones, los cambios de mesa, los nuevos inscritos, las observaciones especiales, los totales y los formularios anulados, como dije. Nosotros posteriormente a ello vamos a ir ofreciendo otras informaciones, ya estamos preparando otro boletín, pero ya a nivel regional, de región, subregiones y provincias, que va a ser conocido de manera de que se permita hacer estudios para visualizar dónde concurrió más y en qué categoría de las, si fue reinscripciones o cambios, se llevaron a cabo. Estas estadísticas, repito, son de vital importancia como primer elemento de evaluación objetiva técnica para poder inferir las personas o proyectar eventualmente el número de ciudadanos con derecho a votar o de nacionales que tienen derecho a la cedulación. Y eso nos va a dar elementos bastante objetivos y certeros para organizar la implantación de los mecanismos que la Junta de la Central Electoral decida y que prometiera en su comunicado el domingo 21 de febrero al país, informando que las personas que no se habían acudido, pues puedan acudir a ellas. Y también nos va a permitir de ese total, porque hay una proyección de estadística, de la Oficina Nacional de Estadística, que asciende a una población mayor de 18 años y más de 4.050.000. Pero obviamente para nosotros poder tener una idea más precisa necesitamos una proyección que ya se ha solicitado a la Dirección de Estadística de los que incluya los que van a ser menores de edad, es decir, aquellas personas que no cumplirán los 18 años de edad
el día 16 de mayo de 1994, pero que tendrán menos en el lapso, en ese lapso de 16, o en ese rango de 16 a 17 años. Nos va a permitir tener ya una cuantificación de lo que en términos estadísticos se llama el universo, es decir, la totalidad de las personas que tienen derecho a cedularse. Dentro de estos 4.050.000 menos los 3.372.000 que se inscribieron o que acudieron a las mesas, pues obviamente quedaría una diferencia de alrededor de 688.000 personas, pero obviamente, repito, hay que tener en cuenta esa adición de aquellos que van a cumplir 16, 17 años, pero que no van a llegar a los 18. ¿Perdón? ¿Por qué le interesa? Bueno, porque según la ley deben cedularse. Una persona que llega a la edad de 16 años tiene derecho a una cédula, pero no tiene derecho a ejercer sus derechos políticos que se adquieren cuando el nacional ciudadano, y que no tenga ninguno de los impedimentos constitucionales establecidos, pues alcance los 18 años. Entonces, por esa razón, tenemos que tener, además, en esta proyección de estadística, la Oficina de Estadística de 4.050.000, están incluidos obviamente los extranjeros con residencia legal en el país, están incluidos los miembros de los distintos cuerpos armados del país, de las Fuerzas Armadas, así como de la Policía Nacional, que tienen derecho a cedularse, pero no tienen derecho a votar de acuerdo a las normas constitucionales establecidas o vigentes en la República Dominicana. Y además los denominados inhabilitados, es decir, aquellos condenados por pena criminal y que están privados de libertad, pero sí están también ahí los llamados presos preventivos, que sí tienen derecho a votar y que por lo tanto también tienen derecho a cedularse. Los militares, los policías, los extranjeros con residencia legal, los menores de edad en el sentido que he explicado, y luego posteriormente los presos preventivos no condenados y no inhabilitados por lo tanto, pero los presos también condenados tienen derecho a tener cédula. Ahora, van a tener una cédula distinta porque no tienen derecho a votar. Entonces, estas estadísticas, repito, nos van a ayudar para la planificación, ya con datos más firmes de la segunda parte y de la tercera parte del PUDE, pero además, como conclusión del operativo, estamos ya recopilando toda la documentación para hacer una evaluación del mismo. Esto es muy importante porque siempre en las elecciones dominicanas hemos tenido problemas o se han registrado problemas, y esto no es un caso exclusivo de nuestro país. Ha habido siempre problemas en el manejo de las mesas electorales, del personal de las mesas electorales. Por esa razón es que de los años 88, 89 se han venido realizando programas amplios de entrenamientos de las mesas electorales en varios países, del personal de las mesas electorales, para lograr lo que se llama un grado mayor de eficiencia en el funcionamiento de la mesa electoral. Entonces, como las personas aquí concurren a las elecciones cada 4 años, pues este operativo ha servido de recordatorio a quienes tenemos una visión y un recordatorio además de estos estudios estadísticos, estamos ya haciendo la compilación de toda la documentación para hacer una evaluación del operativo en sí, para no solamente destacar los aspectos positivos, sino sobre todo para identificar las fallas que pudieron haberse registrado en la ejecución del mismo. Para ello se está elaborando un cuestionario que va a ser un instrumento para recopilar o capturar información sobre todas las experiencias de los secretarios de las juntas municipales de todo el país, además de la visión y un recuento
pormenorizado de todos los antecedentes del operativo y cómo se llevó a cabo toda la logística, el proceso de impresión de los formularios, es decir, todos los elementos. Esto no solamente va a servir de una memoria para la Junta Central Electoral, porque es una primera experiencia que se lleva a cabo en la República Dominicana, que quizás pueda servir también para cualquier otro país que quiera llevar a cabo o que decida llevar a cabo un operativo de esta naturaleza, pero además nos va a servir, repito, como un elemento de evaluación y de identificación de lo que son los núcleos problemáticos a resolver para las elecciones del año del 16 de mayo de 1994, que con todos estos elementos pues, que vamos a disponer, pues tendremos hay tiempo suficiente para realizar las labores de planificación, de manera de que el trabajo se haga de una manera efectiva y que las elecciones, desde el punto de vista organizativo, sean lo mejor posible en términos de eficiencia. La parte de la cedulación, ¿cuánto empieza? Bueno, la cédula, ahora terminado este operativo y terminada la recepción, como decía, viene la parte del procesamiento y validación. Esa parte en la planificación, en el PUDE, está concebida en dos etapas y varias fases. La primera etapa es la etapa del procesamiento. La segunda etapa es la etapa de la validación, de ahí procesamiento y validación. Es una de las etapas más importantes porque, o sea, una de las partes más importantes del plan, porque lo primero que se va a hacer la primera fase es la organización de la información contenida en las cajas de cada mesa y organizadas por municipio. Ya el almacén está bajo disposición de la División del Registro Electoral de la Junta Central Electoral y comenzará ya a proceder mediante un procedimiento establecido paso por paso, a ir contabilizando, es decir, se van a generar otras estadísticas ahí, más precisas que las estadísticas que ha elaborado la Dirección General de Elecciones y que va a permitir hacer una contrastación, porque nosotros hemos trabajado con las actas de cierre y ellos van a trabajar con la contabilización, es decir, contando los formularios por categorías, reinscripciones, cambio de mesa y nuevos inscritos, etc. Eso ya está pendiente simple y llanamente, toda la planificación, todos los diagramas de flujo han sido ya aprobados y están sometidos a la Junta Central Electoral para su aprobación. Técnicamente, esas son las normas establecidas aquí. La Dirección General de Elecciones y la Comisión de Coordinadora de Organización Electoral, que es la nueva denominación del equipo técnico, somete los procedimientos, se discuten en la Junta Central Electoral y entonces se procede a tomar las decisiones y entonces se ejecuta. ¿Y la etapa de la validación? Entonces, una vez que se comience la parte de la organización, o sea, la fase de la organización de la información, va a comenzar a fluir a la división del centro de cómputo, todo con conduces y con recibos especiales, de manera de que hay un estricto control de la documentación para procederse a la primera etapa, la segunda etapa, que es la digitación. La digitación de la información captada en los CIE 00, tanto preimpresos, es decir, de las personas que estaban inscritas en el registro electoral, como de los CIE 00 en blanco que fueron llenados para las personas que se inscribieron nuevamente o para aquellas personas que acudieron para reinscribirse con cambio. Entonces, esa es la primera parte. Eso se va a hacer por mesas, por la totalidad de las mesas de cada municipio. Entonces, una vez concluya el proceso de digitación, paulatinamente se va a llevar la etapa de la validación. Va a haber dos tipos de validación. Validar quiere decir comprobar si una cosa es correcta comparándola o confrontándola con otra. En este caso, los datos, las listas de validación, las listas de los que acudieron con todos sus datos ya digitados, entonces se van a confrontar. Primero, se van a hacer en el centro de cómputo lo que llaman cruce de información. Es decir,
En el computador, para cada inscrito, se van a chequear con la base de datos, lo que le llaman las bases de datos históricas, el universo o la totalidad de los inscritos en el registro electoral, verificar sus inscripciones y confrontarlas. En un archivo que recoge todos los fallecimientos, en un archivo que recoge las duplicidades de cédula, en un archivo que recoge las duplicidades eventuales de carnet electoral. Es decir, toda una serie de situaciones que están siendo previstas y que van a estar incluidas en los software, es decir, en los programas, en las instrucciones que van a ser introducidas al computador para que haga todos esos chequeos. Esa parte va a producir unos listados, o más que listados, unas listas del estado de la condición de cada uno de los inscritos en el registro electoral y producto de ese cruce se van a detectar todas aquellas inscripciones que puedan tener realmente problemas. Pero no solamente se va a hacer un cruce con los archivos, digamos, históricos, sino que el propio nuevo archivo, que se va a denominar archivo CIE 00, y que va a ser una base de datos totalmente independiente, se va a validar por sí misma, es decir, se va a entrecruzar ella misma para detectar a través de los números de cédula, a través de los nombres de los padres, a través de los nombres de los cónyuges, es decir, de todas las pistas que ofrece el formulario, el diseño del formulario CIE 00, así como también se va a verificar con los elementos de seguridad que tiene el formulario, unos documentos, unos elementos adicionales que solamente la Junta Central Electoral los conoce, para ver si, para eventualmente detectar si hubo cualquier tipo de formulario que no haya sido, a pesar de que hay un control prácticamente absoluto de toda la numeración de los formularios. Entonces, una vez que concluya ese proceso de cruce de información en la división del centro de cómputo, se va a segregar, es decir, se va a producir unas listas de validación, entonces van a ser sometidas a la división de registro electoral. La división de registro electoral, ayudada por el recurso computacional, va a ir detectando los casos problemas y entonces va a acudir al archivo documental del registro electoral que está en la tercera planta del edificio de la sede central de la Junta. Entonces va a rendir un informe si necesita mayor información o mayores cruces en casos específicos. Es casi una labor detectivesca la que va a realizar la dirección del registro electoral y entonces esa información pues va a pasar al centro de cómputo para que se apliquen las correcciones previa autorización de la autoridad competente y entonces se van a producir unos listados de excepción, es decir, aquellos listados en donde real y efectivamente hay problemas. Entonces eso se vuelve de nuevo y se chequea en el Departamento de Registro Electoral y entonces luego baja a la división del centro de cómputo para proceder entonces a la impresión de los formularios CIE 01, que va a ser el formulario base del nuevo sistema de identidad y electoral o del nuevo sistema de identificación y electoral. A partir de ese momento, entonces, se imprimirán además en el computador, de acuerdo a lo que se ha establecido hasta el momento, las cédulas de los que acudieron, ¿no? El formato de la cédula, y entonces los operativos de cedulación, que son en plural porque son secuenciales, no van a ser secuenciales sino paralelos, en algunos momentos, en algunos casos secuenciales, se van a poder llevar a cabo quizás a partir del 1 de julio en pequeños municipios que van a ser tomados como prueba o como plan piloto. Esa es la idea
de que concluya el procedimiento, los procesos de cedulación oportunamente. Torrento de gripe. Paralelamente a todos los trabajos que la Junta Central Electoral está realizando en la planificación del Plan General de Organización Electoral versión 1994 por una parte y la ejecución del PUDE, del Plan de Unificación del Documento Electoral, la Junta, atendiendo a una serie de ofertas de asistencia técnica, consideró oportuna tomarlas en consideración y para ello elaboró un programa de asistencia técnica que se llama PAT, por sus siglas, PAT. Este programa PAT se ha elaborado sobre la base de las necesidades que ha detectado la Junta Central Electoral y va a consistir fundamentalmente en aspectos tanto a corto como a largo plazo. A corto plazo, asistencia en aspectos concretos del PLAGOE, o sea, del Plan General de Organización Electoral, y luego posteriormente estudios institucionales, un estudio también del registro civil que va a correr paralelo a todo esto y un estudio de la reorganización de la institución desde el punto de vista administrativo a la luz de la introducción de la Dirección General de Elecciones, que no estaba prevista dentro del organigrama actual de la Junta. Entonces se va a hacer sus manuales de procedimiento, manuales de funciones, etcétera, estudios de eso de manera de que se pueda llevar a cabo un proceso de institucionalización. Por otra parte, otra de las áreas que va a cubrir el programa de asistencia técnica es el reforzamiento de los mandos medios, no solamente en la Junta Central Electoral, sino en todas las juntas municipales del país y del Distrito Nacional. Esto quiere decir que se van a ofrecer una serie de talleres con el objetivo de ir mostrando las nuevas técnicas de gerencia y de planificación electoral y de ejecución electoral dirigida, entre otros, a los secretarios de la Junta, como decía, y al personal, al funcionariado intermedio. Es importante hacer notar que una de las preocupaciones de la Junta es, en este proceso de institucionalización, es ir configurando un equipo técnico humano de manera que pueda llevar a cabo, se puede instaurar lo que podríamos denominar una carrera electoral, es decir, de personas que se formen en la institución y que permanezcan en ella y que puedan desarrollar su trabajo, o sea, puedan hacer de esto una especialidad. Porque lo importante en una institución no es solamente contar en un determinado momento con personal calificado, sino también hay que pensar en la secuencia, en el recambio, vamos a decir así, y en la renovación de ese personal que por razones obvias, pues por edad se va retirando, etc. Yo creo que si esto se lograra integrar y todo va a depender de la Junta que tome la dirección del organismo a partir después de las elecciones de 1994, podrá seguir profundizando este trabajo. Porque el gran problema en nuestro país ha sido de que la Junta Central Electoral en los periodos interelectorales cae en el olvido y prácticamente en una gran desatención, y es un periodo que es altamente aprovechable para eso. Entonces, por esa razón también el programa de asistencia técnica ha marcado y ha sido señalada como una necesidad de la Junta Central Electoral. Pero ya empezamos más allá del 94. Más allá del 94, no únicamente en el 94, claro, se le ha dado prioridad al 94, pero todas las experiencias del 94 también van a servir para el 98 en cuanto a planificación y tecnificación. Ciertamente que la ejecución de este operativo
no permitió, se tuvo que trabajar contra el tiempo y real y efectivamente, no obstante eso, dentro de la realidad de la institución y de sus recursos, se puede calificar, como muy bien dijo el presidente de la Junta Central Electoral, por los hechos, que el operativo real y efectivamente fue un éxito, primero por la concurrencia masiva de todo el personal, por la colaboración de los partidos políticos y por el trabajo arduo y tesonero de mucha gente, de muchos héroes anónimos que trabajaron primero en las mesas electorales, luego los secretarios de las juntas municipales electorales, porque nosotros pudimos haber quizás detectado problemas en algunas mesas en el Distrito Nacional, pero no lo que se vio aquí en el distrito, en esas mesas, es lo que realmente ocurrió en todo el país. Las evaluaciones que tenemos previas es que hemos visto que hubieron municipios que trabajaron excelentemente bien a nivel de mesa y a nivel de la coordinación. Es decir, que para tener una visión de evaluación se requiere una visión de conjunto, una visión de bosque, no una visión de árbol. El proyecto de asistencia técnica se está materializando a través de un grupo de técnicos muy calificados, por cierto. El grupo que tenemos que está visitando la República Dominicana está encabezado o es coordinado por el doctor Gonzalo Brenes, actualmente miembro del Tribunal Supremo de Elecciones, quien ha sido ya varias veces presidente del Tribunal de Elecciones, ha sido asesor a muy alto nivel de la Organización de Estados Americanos, muy vinculado al secretario general de dicha organización regional, así como también ha participado en una multiplicidad de misiones de observación y de asesoría para organismos varios. Adicional a ello, hay dos técnicos en sistemas de datos ecuatorianos que han trabajado en el Tribunal Electoral de Ecuador, pero adicional a eso también han fungido como asesores y son especialistas tanto en informática electoral como en sistemas de cedulación. Integran además la misión que actualmente está trabajando en coordinación con la Dirección General de Elecciones de acuerdo a lo dispuesto por la Junta Central Electoral en la parte relativa a la parte de la educación de votantes. Para ellos ha venido también la señora Marta María Villaveses, que es una técnico colombiana también muy conocida, y la señora Mariela López, que ha desempeñado funciones y tiene mucha experiencia en programas de educación también al votante y al personal de las mesas electorales. En todo momento, este equipo técnico de la Junta lo que va a hacer es producir informes técnicos y recomendaciones que van a ser canalizadas a la Junta Central Electoral vía la Dirección General de Elecciones. La Junta Central Electoral conserva y conservará su plena soberanía y su plena discrecionalidad para ella de tomar las decisiones que considere el órgano ya Junta Central Electoral. O sea que no hay ningún tipo de imposición ni ningún tipo de condicionamiento. Es eminentemente un asesoramiento técnico y se está trabajando a un nivel eminentemente técnico y yo creo que esto es muy importante en el mundo de hoy porque no es solamente, eso no es una prueba de una debilidad de un organismo. En muchísimos otros países han recibido este tipo de asistencia porque real y efectivamente las técnicas de gerencia y de administración electoral han avanzado mucho por un lado y por el otro lado el momento democrático que vive América Latina, pues real en donde las elecciones son el punto y el mecanismo, vamos a decir así, único para la transmisión, para la ascensión y la sucesión en el ejercicio del poder político, o del poder formal. Entonces obviamente hay que prestar atención a la tecnificación
de las elecciones. Así que yo creo que desde ese punto de vista la Junta Central Electoral ha sido bastante previsora y yo creo que demuestra una vez más con ello su deseo de que real y efectivamente las elecciones del 16 de mayo de 1994 sean eficientes, organizadas y transparentes, confiables y creíbles. Yo creo que esa es el gran deber de todos los que de una u otra manera estamos involucrados en este tipo de trabajo, estar imbuidos de esa mística de servicio al país con honestidad y con el respaldo del trabajo, que solamente con el trabajo cotidiano y con la experiencia de otros países ya acumuladas que podemos incorporar y que podemos sedaciar y que podemos adaptar a nuestro país, yo creo que va, sin lugar a dudas, a contribuir en mucho al logro de ese propósito.